Pero ¿qué significó Jesús de Nazaret en su tiempo y su contexto? Él en ningún momento viene a fundar una nueva religión. ¿Qué pasa con María Magdalena? Algún evangelio apócrifo hay Sí. que aboga por el matrimonio con Jesús de Nazaret. Sí, pero acudiendo a los textos, nada dice que fuese prostituta, en absoluto. Los evangelios se escriben entre 35 y 40 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Eso es lo que explica que entre las propias escrituras existan divergencias. Los testimonios no son claros. Aparece, por ejemplo, Santiago, el hermano del Señor. Bueno, ¿cómo era Jesús de Nazaret? ¿Realmente era todopoderoso, igual de niño que de adolescente, que de adulto? Porque hay fuentes no cristianas que hablan de su existencia. Es un personaje histórico. Muy buena, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan de? ¿Cómo estamos? Pues estamos porque hemos venido y estamos. A ver qué es lo que me cuentas para ahondar en el misterio del Jesús histórico, ¿no? Qué bien. Bueno, Andrés San Pedro, jurista, investigador, escritor, le da todos los palos porque te encanta aprender, ¿no? Sí, te gusta me encanta. A ti todo el tema de conocer y de aprender. El conocimiento no ocupa lugar y a todo lo que pueda, pues allá que le doy. Como has dicho, venimos a hablar de ese Jesucristo, pero de ese Jesucristo histórico, es decir, esa diferencia entre Jesucristo teológico y Jesucristo histórico, para el que no lo sepa, la hay, esa diferencia. Y vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Y me gustaría ver qué me podrías decir sobre las fuentes históricas más confiables, que más se conozcan sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Pues mira, Juanje, antes de nada, muy acertada la diferenciación que has hecho entre el Jesús teológico, entre la creencia, y luego el Jesús como personaje histórico. ¿Qué fuentes históricas evidencian, ¿no? Bueno, evidentemente, aparte de los evangelios, tenemos los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, que conforman los evangelios canónicos, luego los evangelios apócrifos, pero también tenemos una serie de fuentes históricas, una fuente escritas, documentales no cristianas, que hablan del personaje histórico de Jesús de Nazaret. ¿A cuáles me refiero? Me refiero a Filón de Alejandría. Además, el personaje de Filón de Alejandría es sumamente interesante, porque este hombre pertenecía a la aristocracia judía, participó en la primera rebelión judeo-romana, primero desde el lado de los rebeldes, pero en el asedio de Jotapata es capturado por los romanos, entabla amistad con el general Vespasiano, que llegará a ser emperador, entabla además amistad con su hijo Tito, que llegará a ser emperador, lo amparan, lo acogen, de hecho le dan el nombre de la familia, Flavio, ¿no? Flavio Josefo. Él se le concede la ciudadanía romana y entonces comienza a escribir una historia del pueblo judío, historia de los judíos, antigüedades judías, que es la fuente principal para conocer el periodo histórico, no solamente de Jesús de Nazaret, sino de los 30 o 40 años de después, y siempre presentándola a un público greco-romano. Bueno, entonces, pues Flavio Josefo ya habla de la figura de Jesús de Nazaret. De hecho, el primero que habla de Jesús de Nazaret es, Suetonio. Suetonio, al hablar de Claudio, Suetonio escribe una vida de los 12 de Césares y cuando se ocupa de Claudio dice que durante el gobierno de Claudio se expulsó de Roma a una comunidad de judíos por provocar altercados y que eran seguidores de un tal Crestos. Entonces parece, algunos historiadores dicen, bueno, pues este Crestos, estos judíos, parece que eran la primitiva comunidad cristiana de Roma, ¿no? La propia Roma. Y otro historiador es Tácito. Tácito además es el primero que menciona a Jesús de Nazaret cuando habla precisamente del incendio de Roma en tiempos de Nerón. Él detalla y describe el incendio de Roma y dice que Nerón utilizó como chivo expiatorio a los cristianos que eran seguidores de un tal Cristo que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Eso en fuentes documentales. En fuentes arqueológicas, materiales, se me viene a la cabeza la famosa piedra de Poncio Pilato. Eso me gustaría conocer, es decir, ¿qué fuentes arqueológicas o prueban los sitios o las cosas que se conocen de Jesús de Nazaret? Pues mira, esta por ejemplo, la piedra de Poncio Pilato fue muy llamativa, se descubrió en 1961 por parte de un equipo de investigadores italianos, de arqueólogos italianos, en la ciudad de Cesarea. Y luego te contaré un poco el contexto porque la capital de la provincia romana de Judea no era Jerusalén. Era Cesarea, que era una ciudad helenista, en la costa, con teatros, con templos romanos. Entonces, durante mucho tiempo hubo una rama
de la historiografía que llegó a poner en duda, y hablaremos sobre ello, no solamente la existencia histórica de Jesús de Nazaret, sino incluso la existencia de Poncio Pilato, porque lo único que teníamos eran las fuentes documentales de Tácito, sí, que menciona que fue ejecutado en tiempos de Poncio Pilato, pero no teníamos ningún documento epigráfico que hablara de Poncio Pilato, ¿no? Cosa rara entre los romanos, con lo aficionados que eran a la epigrafía. Bueno, pues en 1961, en unas excavaciones en el Teatro Romano de Cesarea, descubren un bloque de granito con la inscripción N. Tius Pilatus y Tiberio. Entonces era una piedra, una dedicación, parece un monumento honorífico que Poncio Pilato dedicaba a Tiberio. Ya aquí tenemos la fuente epigráfica material que demuestra que Poncio Pilato existió. Y fue precisamente durante el mandato de Poncio Pilato en el que fue crucificado, sentenciado, juzgado y condenado y crucificado Jesús de Nazaret. ¿Y por qué fue tan importante Jesús en esa época? ¿Qué revolución produjo? Mira, esta es una pregunta, además me gusta contestarla, ¿no? Es una pregunta que desde la perspectiva actual, desde el presente, ¿qué significa Jesús de Nazaret? Significa todo, ¿no? Marca un inicio. De hecho, para el estudio de la historia, en la cultura occidental, hacemos la distinción antes de Cristo, después de Cristo. Si fuésemos romanos, nombraríamos a los años a urbe condita desde la fundación de la ciudad, ¿no? Diríamos, bueno, pues vivimos en el año 2485 desde la fundación de la ciudad. Pero ¿qué significó Jesús de Nazaret para su tiempo, para su época y en especial para Roma? No significó nada. Y a la vez lo significó todo. Jesús de Nazaret, y hemos de contextualizarlo, en el ámbito geográfico en el que desarrolla su ministerio público, en ese ámbito judío, en un ambiente religioso judío, supone una auténtica revolución. ¿Por qué? El mundo judío de la época de Jesús, había muchísimos tipos de filosofía, luego si quiere entramos a hablar algunos de ellos, pero Jesús revoluciona todo eso porque, en primer lugar, se queda con el mensaje, es decir, no te quedes con el continente, hace una crítica. Él no viene a fundar ninguna religión. Eso es muy interesante. Él no viene a fundar ninguna religión. Él no vino a fundar ninguna religión, ¿no? De hecho, el cristianismo como tal nace 25 o 30 años después de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Él en ningún momento viene a fundar una nueva religión. Él es un rabenu, un rabí, un maestro que interpreta la ley. Él, como cualquier otro rabino del mundo judío, él interpreta la ley. Y la interpreta además en un sentido diametralmente opuesto al que se venía siendo interpretado. ¿Y por qué es una revolución? Primero, porque es un rabino que interpreta la ley y dice, ojo, os estáis preocupando por el continente, pero no estáis prestando atención al contenido. De nada sirve que seáis rigurosos, que respetéis la ley, cuando dejáis en la calle a los olvidados, a las mujeres, a los niños, cuando no sabéis perdonar. Y en segundo lugar, es un rabino un tanto especial porque él viene de Galilea, no viene de Judea. De hecho, hay en las Escrituras un pasaje en el que una de las cosas que se le critica a Jesús es que puede venir algo bueno de Galilea. Él era un provinciano, ¿no? Viene, bueno, uno aquí que viene, un pueblerino que viene a decir a los maestros de la ley que apliquemos qué ley, ¿no? De qué manera. Entonces, en el ámbito social de su época, su mensaje fue totalmente revolucionario. Pero es que además también fue un mensaje revolucionario y se verá con el paso de los años para las propias estructuras del poder romano. Por eso fue peligroso. ¿Pero qué significó Jesús de Nazaret en su tiempo y su contexto? No significó nada. De hecho, y lo veremos cuando, si llegamos y analizamos el juicio, qué significó para Roma. No significó nada. Era un judío más, problemático, a ojos de los romanos sedicioso, a ojos de los judíos molesto, casi un tábano, ¿no? Como sí, Sócrates, sí, ¿no? Sí. Un tábano persistente que molestaba a las jerarquías del templo, que convenía que fuese eliminado cuanto antes, pero su mensaje dio totalmente la vuelta a la visión. Te pongo un ejemplo, Cicerón. Para Cicerón... Me gustaría que aclarase quién es Cicerón para que todo aquel que nos esté viendo... Cicerón, yo entiendo, pero tenemos que ponernos de por que supuesto. Aquí el que le está viendo esto no tiene ni idea. Pues, ¿vale? Cicerón, aparte de uno de los romanos más mundialmente conocido como César o Augusto o Marco Antonio, y enemigo de César, por supuesto, pues Cicerón fue un orador, él fue abogado en la Roma del siglo I a.C., es uno de los máximos exponentes del estoicismo y
fue importante durante esa época porque fue uno de los hombres más prominentes de la Roma del siglo I a.C. Bueno, pues de Cicerón conservamos mucho de sus escritos, conservamos mucho de sus discursos, conservamos además una carta de su hermano Quinto al propio Marco Tulio Cicerón, en el que le detallaba cómo tenía que comportarse ante unas elecciones. Por cierto, carta y consejos que a día de hoy, en periodo electoral, se sigue utilizando, ese breviario, ese epistolario. Y Cicerón, en muchas de sus cartas, él era un magnate romano, ¿vale? Él era un hombre libre, con tierra, con propiedades, y él en sus cartas decía, el hombre realmente libre es aquel que vive de las rentas, que vive del trabajo. Entonces, en la mentalidad romana, la mentalidad de la aristocracia romana, ¿no? No se dignificaba el trabajo. ¿Quién trabaja? Trabajan los esclavos, trabajan los libertos, trabaja la gente que tiene que subsistir, pero los que tienen honor, los que tienen los honestiores, que se diría tiempo después, ¿no? En contraposición con los humiliores, con los humildes, es aquel que puede vivir de las rentas de su tierra. El mensaje de Jesús de Nazaret rompe por completo. ¿No? Hay que dignificar el trabajo, hay que dignificar a esos que el imperio, primero en el mundo judío, se apartan, quedan marginados. ¿A quién dignificamos? Dignificamos a las mujeres, dignificamos a los pobres, dignificamos a los enfermos, ¿no? Cuando se veía un enfermo, bueno, algo malo ha tenido que cometer, ¿no? ¿Por qué ha tenido que cometer algo malo? A los que han pecado, bueno, perdonadlo, ¿no? Y dignifica a un montón de gente, que eran casi el 80, el 85% de la población, que quedaban al margen. Por eso fue tan revolucionario. ¿Y cuándo se escribieron los evangelios? Pues los evangelios, al igual que el cristianismo, y como hemos dicho, Jesús de Nazaret no viene a fundar ningún tipo de religión, los evangelios se escriben entre 35 y 40 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Mira, hay una primera distinción que tenemos entre los evangelios canónicos, que son los establecidos en el canon, establece la Iglesia, y luego los evangelios apócrifos, cuyo nombre significa los ocultos, los evangelios ocultos, y que hablaremos después de ello. Dentro de los evangelios canónicos tenemos los 3 sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y luego el evangelio de Juan, es el evangelio del amor, es un evangelio que permanece un poco al margen. El más antiguo es el evangelio de Marcos, y está escrito en torno a finales del año 60 y principios del año 70. Recordemos, la destrucción de Jerusalén en la guerra judeo-romana acontece en el año 70 después de Cristo. O sea, esa es aproximadamente la época, hay un lapsus, no es una fecha exacta, pero en torno a finales del año 60, principios del año 70, años 70 del siglo I. Luego tenemos el evangelio de el evangelio de Mateo, que se escribe en torno al año 80, el evangelio de Lucas, también en torno al año 80 o 80 y poco, y luego el más tardío es el evangelio de Juan, que está atribuido al apóstol, ¿no? al apóstol amado. Es decir, se escriben bastante tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Es lo que me sorprende, ¿no? Porque si a día de hoy cuesta que te cuente alguien algo y que quede ese como el típico juego del teléfono, ¿no? Correcto. Que te van contando y de lo que te ha contado uno al sexto hay un abismo. Exactamente. Que haya 40 años desde la muerte de Jesús y sea tradición oral. Eso es lo que explica que entre las propias escrituras existan divergencias. Los testimonios no son claros. Es decir, cuando tú acudes, por ejemplo, ¿no? Cuando analizas el proceso a Jesús de Nazaret, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan aparece o participa Herodes Antipa. Herodes Antipa, para que entienda la gente, fue uno de los hijos de Herodes el Grande, que cuando Roma convierte el reino de Herodes el Grande. Herodes el Grande, perdón, es el típico que hay lo de los... Correcto, la matanza de los inocentes, el rey de Navidad, ¿no? Que aparece en el portal de Belén, el malvado. Bueno, pues cuando Herodes el Grande muere, él deja su reino a sus distintos hijos, siempre pidiendo la conformidad de Roma. Roma da su conformidad, pero bueno, hay una serie de altercados y Roma crea una provincia romana, que es la provincia de Judea, pero deja el territorio de algunos de los hijos de Herodes el Grande como estados vasallos, ¿vale? Son reyes títeres. Bueno, pues uno de ellos, que era además el tetrarca de Galilea, es Herodes Antipa, y Herodes Antipa acude a la Pascua, y en Lucas, Pilato lo que hace es que, como Jesús es de Galilea, dice que lo juzgue Herodes Antipa. La participación de Herodes Antipa en el proceso de Jesús solamente está recogido en el Evangelio de Lucas.
En el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Juan no participa Herodes Antipas. Entonces tú dices, bueno, pero conozco a grandes rasgos cómo fue los últimos días de vida de Jesús de Nazaret, pero cuando acudes al detalle, ahí comienzan los enfrentamientos. No son enfrentamientos deseosos, sino, como tú muy bien has dicho, los evangelios se escriben 40 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Pervivía esa tradición oral. Entonces, claro, no se puede acudir al detalle. Como un dato. Exactamente. Además, Jesús no deja nada escrito. Yeah. ¿No? Que es lo que hace al mismo tiempo que el cristianismo es una religión viva. No deja nada escrito. No porque él no quiera, sino porque él es un rabino. Él interpreta la ley, pero no deja nada escrito, no anquilosa nada. Que quiero aprovechar para decir que no pretendemos mermar la fe de nadie, simplemente aquí se expone los datos que existen, objetivos, y volvemos a repetir, valorando y hablando de ese Jesús histórico que nada tiene que ver de ese Jesús teológico. Nada. Vuelvo a incidir en esa parte. Y además siempre, de verdad, desde el más profundo respeto a la religiosidad, y además yo como persona creyente, siempre me he acercado con el máximo respeto a la figura de Jesús de Nazaret, pero hay que hablarlo, porque precisamente este podcast hablamos de todo lo que hay y de lo que no hay, y queremos sacar y dar todos los datos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que aquí tenemos que hablar absolutamente de todo. Y si no, que acudan a cualquier biblioteca, a cualquier libro precioso. A cualquiera, y lo que se está viendo aquí lo van a poder ver perfectamente reflejado. Bueno, como has dicho, pueden existir discrepancias entre los propios evangelios, y me gustaría que me dijese qué son los evangelios apócrifos. Ya lo has adelantado un poco por encima. Quiero que me comentes un poquito más y por qué la Iglesia los oculta. Mira, los evangelios apócrifos, como hemos dicho, ¿no? El cristianismo nace en torno al año 50, es decir, 25 o 30 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces comienza a expandirse su mensaje, comienza a aparecer primero por Oriente, luego se expanden hacia el Occidente, por todo el imperio, por todas las provincias del poder romano, comunidades cristianas, y comienzan a aparecer comunidades que interpretan el mensaje de Jesús de una manera o de otra. Entonces la Iglesia dice, bueno, tenemos que establecer un canon, porque comienzan a aparecer interpretaciones erróneas o que se desvirtúan, ¿no? De ahí el canon, los evangelios canónicos. ¿Qué es lo que sucede? Persiste, y a día de hoy persiste, que Jesús, después de su muerte y de su resurrección, iba a volver, el Paráclitos, la venida. Entonces, esa venida parecía, en los primeros momentos del cristianismo, una venida inminente. Sí, Jesús va a venir ya, ¿no? Con el reinado de Nerón, sin ir más lejos. Bueno, Nerón es el anticristo, Jesús va a venir. Pero van pasando los años se convierten en lustros, los lustros se convierten en décadas, las décadas se convierten en siglos. Y Jesús no viene. Entonces, en esas comunidades cristianas, como cuando nos sentamos a esperar a alguien, y bueno, pero claro, los discípulos de Jesús, sus apóstoles, ya habían fallecido, teníamos el recuerdo, o las comunidades tenían el recuerdo, comienzan a hacerse preguntas. Bueno, ¿cómo era Jesús de Nazaret? ¿Realmente era todopoderoso, igual de niño, que de adolescente, que de adulto? Y comienzan a fraguarse una serie de historias, a veces fabulosas, sobre la infancia de Jesús, sobre sus padres, sobre María, sobre José, sobre sus hermanos, sobre María de Magdala. Es decir, todos los personajes que se habían visto implicados en su vida, pues son los protagonistas de una serie de historias que constituyen los evangelios apócrifos. Son distintas versiones, pero ya digo, son versiones muy posteriores, en torno al siglo II, III y hasta IV después de Cristo. Son historias que se escriben, que se fraguan, que se comentan, y en ocasiones que ocultan un mensaje que la Iglesia considera equívoco, como por ejemplo la gnosis, ¿no? Conocer a Jesús de Nazaret y conocer a Dios a través de un conocimiento, es decir, que se apartan un poco del canon. Pero esos son los evangelios apócrifos, son los evangelios ocultos, no forman parte del canon, son en cualquier forma un documento histórico y son fuentes documentales, quizás no para apuntar la biografía de Jesús, pero sí para saber cómo vivían o cómo interpretaban el mensaje esas distintas comunidades cristianas que se fraguan y comienzan a emerger en el oriente del imperio. La tradición oral jugó un papel muy importante, como hemos dicho, pero
además ya escrito, es decir, de esos propios evangelios ya escritos, ¿se hizo algún tipo de modificación o se ha cambiado algo a lo largo de la historia? Con mala voluntad no. Hemos de entender, a ver, siempre a día de hoy pues parece absurdo que se pueda, es decir, si tú quieres modificar algún tipo de texto, pues lo haces de manera consciente y queriendo, ¿no? Porque con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pero hemos de entender también el mundo en el que vivimos. Es decir, vivimos en el siglo I después de Cristo, siglo I, siglo II, las comunicaciones no son tan buenas, el nivel cultural de la gente tampoco. Utilizamos además distintas lenguas, una misma palabra en hebreo. Si buscamos el equivalente en griego, podemos tener varios tipos de palabras. Entonces, quizás el significado del hebreo al griego varía y luego varía más del griego al latín. Entonces, ¿que se haya modificado conscientemente? No, en absoluto. Los evangelios, las escrituras, los evangelios apócrifos son hijo y consecuencia de sus tiempos. No hay una voluntad de modificar nada, pero las personas, los seres humanos, en aquella época, pues son los medios de los que disponían. La tradición oral era sumamente importante. Hablamos además de comunidades muy distantes entre sí, donde no había una comunicación directa. Se pasaba de padres a hijos. Imagínate tú elaborar el evangelio o elaborar las escrituras en hebreo y ahora traducirlas al latín. Bueno, pero ¿de qué manera traduzco este término, ¿no? Que en hebreo, por ejemplo, con hermano. La palabra hermano en hebreo también se identifica como pariente o primo y cuando se escribe en griego se utiliza el término adelfos, que es el más hermano carnal y además era el hermano que se utilizaba. Y entonces, ¿Jesús de Nazaret tuvo hermano? Esa es una cuestión contradictoria. Es verdad que si acudimos a las escrituras, aparece, por ejemplo, Santiago, el hermano del Señor. Y Santiago, en los primeros momentos de la iglesia de Jerusalén, es uno de los pilares fundamentales, junto con Pedro y después Pablo. O sea, el término griego adelfos, que es hermano, como digo. Esa traducción griega del término hebreo originario, en hebreo originario, que ahora mismo no recuerdo la palabra, pero se identifica igual como pariente o como primo. Entonces, hay una disyuntiva por parte, o sea, hay una crítica por parte de la bibliografía, sobre todo una pugna por parte de biblistas y de filólogos. Los filólogos dicen, aquí dice el hermano del Señor. Y no sería extraño, no sería en absoluto extraño que María se casara con José, que venía de un matrimonio posterior. Pero también la palabra adelfos en griego, hermano, era el mismo que utilizaban en las primitivas comunidades cristianas para referirse a los miembros de las comunidades. Todos eran hermanos. ¿no? Como un enlazo pero es una patente. Oye, puedo tener hermanos perfectamente, de hecho no sería en absoluto extraño. Es cierto que esta cuestión, sobre todo la iglesia durante la Edad Media, el Renacimiento, era un tema delicado por tanto en cuanto ponía un poco en duda la virginidad de la Virgen, ¿no? Exactamente. Entonces, dependiendo de las distintas del cristianismo, si era protestante, los católicos, pero bueno, en cualquier forma, como digo, una de las explicaciones podía ser ese. No, bueno, José venía de un matrimonio, no sería extraño que tuviera hermanos y hermanas. Y de hecho, y siendo riguroso, en las escrituras aparece el término hermano. Y Santiago, y aquí Jesús Piñero, uno de los grandes expertos en cristianismo antiguo, lo dice, ¿no? El término es claro. Santiago, el hermano del Señor. No sería nada extraño que tuviese hermano, claro. Ahí queda. Ahí queda. Sí, saque sus conclusiones. ¿Y qué sabemos de José? Y ahora hablaremos de María. José, pues el padre putativo, el padre adoptivo de Jesús de Nazaret, sabemos realmente poco. Y lo que sabemos es por los evangelios canónicos, por los 4 evangelios canónicos y también por los evangelios apócrifos. José, además, hay un evangelio sobre la vida de José, es uno de los personajes sobre los que se fabula, perder de vista que los evangelios apócrifos nacen muchísimo tiempo después como historias que pululan que rodean a los protagonistas. O sea, el término que utiliza en griego es tectón, que era algo así como artesano. O
O sea, iba más allá de carpintero, ¿no? Sí, Ya, José el es que aquí carpintero. todo el mundo le hemos puesto ya el San Benito de carpintero Efectivamente. y ya está. Pero el término en puridad es tectón, que es el artesano. El artesano incluye desde la carpintería hasta la albañilería, hasta cualquier persona que trabaja con sus manos, ¿no? Además, además, es una cosa curiosa, la aldea de Nazaret, que se encuentra en Galilea, está muy cerquita de Séforis. Séforis es una de las ciudades más importantes de Galilea, una ciudad además amurallada, y una ciudad que en el año 6 después de Cristo, cuando se crea la provincia romana de Judea, hay una revuelta pavorosa por parte de integristas judíos, liderados por un tal Judas de Gamala, que ya hablaremos de él, porque además fundó el que podía ser considerado el primer grupo terrorista de la historia, que son los celotes. Sí. Pues los romanos barren totalmente la rebelión de Judas de Gamala y arrasan Séforis. Entonces yo me quedo con los ojos ojipláticos cuando leo que evidentemente Séforis ha sido destruida y hay que levantarla. ¿Quién dice que José, el padre de Jesús, no fuera uno de esos muchos tectón, esos artesanos que acudiera a buscar trabajo a Séforis, a trabajar, a levantar esa ciudad? ¿Y de María? De María, pues María es una de las figuras trascendentales del cristianismo, una figura además fundamental en la vida de Jesús de Nazaret, por la sencilla razón de que es su madre. O sea que Jesús le tendría, vamos, como a cualquier madre, ¿no? Le debería tener un amor abismal. Y María además, fíjate, ocupa un lugar fundamental y además si lo comparamos con otras religiones que se hizo durante la antigüedad, tenemos las representaciones de las vírgenes negras, pues todo eso bebe incluso de Egipto, ¿no? Como esa Teotocos, ese trono en el que se sienta Dios, esa Isis que intenta como esposa de Osiris, pero yendo al personaje histórico. Perdón, entonces, el amor a la Virgen y todo eso también tiene una relación. Indubitadamente, todo eso viene de atrás. De hecho, hay una. Cuando uno acude cuando uno acude a la fuente romana, hay una. Creo que es en el asno de Apuleyo, el asno de oro de Apuleyo, en el que Apuleyo describe una procesión en Alejandría. Y uno puede perfectamente tomar ese pasaje y aplicarlo a la Semana Santa de cualquier municipio de Andalucía, porque es fascinante. Los tamboleros, la procesión con la Virgen, la gente, todo el reguero. Sí, todo eso vemos del mundo antiguo, vemos de Grecia, vemos de Roma, vemos de Egipto también, fundamentalmente de Roma, pero eso pervive. Sí. Es que a mí siempre cuando traigo a alguien así guay al podcast como tú, me gusta siempre decirle a mis amigos que duda, como esto va a un público general que quiera aprender, qué duda o qué pregunta le gustaría hacerle al invitado, y así también hago un poquillo las preguntas. Y una de ellas era que te preguntase esa relación del amor a la Virgen María con otras civilizaciones. De hecho, fíjate, en Roma, por ejemplo, tenemos el culto a Deméter, Deméter, ¿no? La madre tierra, ¿no? Un poco pues también se asocia como ese culto a la feminidad. En el Paleolítico tenemos la Venus de Willendorf. En Egipto, como te he dicho, a Isis. Es decir, al final... Nuestra religión, la que conocemos aquí, bebe de otra... Y sobre todo no tenemos que perder de vista la expansión del cristianismo. Cuando el cristianismo se expande por todas las provincias del imperio y la gente se convierte al cristianismo, pero existe un sustrato psicológico. Si yo soy ciudadano romano y con 40 años me convierto al cristianismo, yo no puedo borrar de golpe y pluma toda la tradición de 1000 años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una reinterpretación. Lo adapto. Y eso lo vemos hoy en nuestras procesiones de Semana Santa, en los cultos. Cuando acudimos a la parroquia, en los cultos, hay una gran simbología de la antigüedad, una gran simbología romana todavía presente en el cristianismo y en el mundo actual. Lo vemos en la política, lo vemos en la vida cotidiana, lo vemos también en la religión. ¿Y María Magdalena? ¿Qué pasa con María Magdalena? Pues María Magdalena es un personaje, al igual que José, que la Virgen, que todos los personajes que rodean la vida de Jesús de Nazaret, pero María de Magdala, y se llama María de Magdalena porque era de la población de Magdala, que era un pueblo de Galilea, es un personaje sumamente atrayente, sobre todo a raíz de todo el código el código Da Vinci, todo esto que eran las esposas de Jesús. Bueno, algún evangelio apócrifo hay que aboga por el matrimonio con Jesús de Nazaret.
Sabemos muy poco. De hecho, incluso a todo lo largo de la historia se la ha confundido incluso con la pecadora a la que Jesús salva, ¿no? Se ha dicho que esa era María de Magdala. Se la ha confundido también con la mujer que unge, que unge a Cristo con sus cabellos los pies de Cristo en la última cena, ¿no? De ahí el Cristo es el ungido. Bueno, sí, pues, que de hecho hay unas comparativas de Leonardo da Vinci, como correcto. si pudiese ser María Magdalena. Exactamente, pues se la ha confundido con todos estos personajes que al final son interpretaciones. Bueno, pues hay autores, no, María de Magdala era la mujer que ungió. ¿Qué es lo que sabemos de Porque María no era Magdala? la pecadora. No hay No, datos. no hay datos. Es decir, son interpretaciones. Es verdad que lo que dice los textos es que Jesús la liberó de 7 demonios, pero no sabemos tampoco si fue la mujer que ungió con sus cabellos los pies de Jesús, si fue la mujer a la que Jesús salvó. Dicen que la liberó de los 7 demonios. Incluso te diría, una de los autores a los que he leído aboga porque María de Magdala era una mujer madura, mucho mayor que Jesús, que lo acompañaba. Es decir, era al final una amiga. Que esto era también raro. Es decir, que un rabino se juntara con una mujer, y no pensemos, era una interpretación, como digo, ¿no? Era una mujer mayor que él, con un poder adquisitivo importante. Es decir, era algo para la época. ¿Con quién anda este rabino que está loco? Porque lo de prostituta, que siempre se ha escuchado. Es otra de las interpretaciones que se ha hecho. Sí, pero acudiendo a los textos, nada dice que fuese prostituta, en absoluto. Nada. Es decir, hay muchos personajes, aparecen muchas Marías. También hemos de entender que el nombre de María era muy común en la zona. Igual que de Jesús, Yeshua, que está emparentado con Josué. En fin, son al final nombres muy típicos en la zona, en la época, pero no queda claro qué personaje es qué. Y si a eso le añadimos la confusión de términos, que en hebreo la palabra pariente sirve para pariente, primo, hermano, pues quién es quién en este juego. Y sobre eso la historia, también la Iglesia ha elaborado muchísimas interpretaciones. Algunos autores pues están de acuerdo, pues no. Pero a María Magdala se le ha identificado con muchas figuras de la Escritura, con muchas Marías de la Escritura, pero no está claro. O sea, de prostituta, no. Eso de la que salvó, tampoco. Joder, qué interesante, ¿eh? Y ¿cómo influyó Roma a la hora de influir en Jesús y en su mensaje? ¿Pudo influirlo de alguna manera? Sin lugar a dudas. Mira, Jesús de Nazaret, y aquí contextualizamos un poco, ¿no? Hemos dicho que Judea, la provincia romana de Judea, se crea en el año 6 después de Cristo. ¿Y cómo era la provincia de Judea? Pues Judea fue para Roma lo que Vietnam o Afganistán ha sido para Estados Unidos. Es decir, una provincia sumamente levantisca, insurrecta, difícil de gobernar y muy reacia a la romanización. Los romanos como cultura, como civilización, eran una cultura ecléctica. Es decir, ellos permitían y toleraban el culto siempre y cuando se respetaran 2 límites. El primero, el pago de impuestos. Lo más importante. Hacienda. Y el segundo, el culto al emperador. Si esos límites se cumplían, pues Roma dejaba y permitía que los pueblos conquistados siguiesen adorando a sus propios dioses. Con Isis pasó. Fíjate, tenemos en Pompeya santuarios dedicados a Isis, no solamente en Egipto, a Astarte. Tenemos aquí en Hispania santuarios dedicados a Astarte, a dioses íberos que siglos después de la conquista de Hispania la gente seguía adorándolo y Roma no tenía ningún problema. Con el pueblo judío, Roma sí tenía un problema, porque la ley mosaica, la ley de Moisés, prohíbe la adoración más que al Dios único, ¿no? De hecho, tenemos el Shema Israel, escucha Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Dios es uno, Dios es único. Claro, esto chocaba con los principios romanos, porque Roma decía, bueno, yo te permito que tú adores a tu Dios, pero respeta también a los míos y adora al emperador, que no es ni más ni menos que la personificación del Estado. Esto chocaba. Entonces tenemos ya ahí una población, un choque, una romanización que es dura. A eso le añadimos también el propio territorio de Judea. Judea
Si nos vamos hacia el interior, un terreno mucho más desértico, la orografía es complicada, digamos que era muy difícil hacer penetrar las corrientes helenísticas. Por eso los romanos, y por eso el prefecto romano de Judea tenía su residencia en Cesarea Marítima, que era una ciudad costera, mucho más abierta a las corrientes helenistas, mucho más griega, donde llegaban mercaderes, de Alejandría, de Grecia, de Atenas, de Roma, de todas partes del mundo, ¿no? Era una ciudad greco-romana, por así decirlo. Pero cuanto más al interior acudíamos, más reacia era la población, utilizaban la guerrilla urbana. Decía que Judas de Gamala fundó uno de los primeros grupos terroristas de la historia, que eran los celotes, los celosos de Dios. Los romanos lo llamaban de otra manera, los sicarii, los sicarios. De hecho, nuestro nombre de ahí viene de un tipo de espada de hoja curva, que era la sica. Y eran grupos que practicaban la guerrilla urbana porque, bueno, Roma señoreaba en el campo de batalla con unas legiones impresionantes, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, pero claro, en ciudades populosas, estrechas, con callejas donde no puedes maniobrar, pues las patrullas de soldados auxiliares romanos eran asaltados por estos bandidos, por estos terroristas, que escondían sus espadas, no eran muy grandes, debajo de sus túnicas, se acercaban al soldado romano por detrás y lo acuchillaban y desaparecían. Ahora averigua. Y además eran grupos que no estaban coordinados, o sea, era como cortarle la cabeza a una hidra. ¿De qué manera respondía esto a Roma? Claro. Manu militari. Con mano militar. Implacable. Es decir, ellos, la crucifixión era la forma de decirle a la población quién realmente manda en estas tierras. Yo te permito, pero no te cueles. Pero, efectivamente, no te cueles y, ojo, porque te crucifico a la gente a las puertas de la ciudad. Tenemos la festividad de la Pascua. La Pascua, o la Peshach, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. ¿De qué manera podemos celebrar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto cuando en las murallas de Jerusalén hay tropas romanas apostadas? Cuando en la Torre Antonia, que es una fortaleza que estaba paralela al templo, hay tropas romanas vigilando qué hacemos. Cuando el sumo sacerdote tiene que esperar a que el prefecto romano llegue a Jerusalén y le dé las vestiduras, porque las vestiduras del sumo sacerdote las custodia Roma, las custodia el prefecto de Judea. Entonces, Jesús vive este ambiente, vive el ambiente de un terreno ocupado militarmente, donde ve los abusos militares del poder romano, pero también ve la labor extorsionadora de los recaudadores de impuestos. Es la forma de vivir. Él vive en una tierra ocupada y se debate, ¿no?, entre aquellos que colaboran con los romanos y aquellos que se niegan, que se encierran, los celotes, también algunos fariseos, a combatir al enemigo. Y todo esto en un clima de esperamos ¿a quién? Al Mashiach, al Mesías, al que venga, al que nos libere de los opresores romanos. Esto indudablemente condicionó la vida de Jesús de Nazaret. Fíjate una de las preguntas que le hacen, ¿no? Cuando, ¿hay que pagar impuestos al César? Yo creo que dice Jesús, bueno, si digo que sí, me muestro como colaborador de los romanos porque no estoy negando la resistencia. Si digo que no hay que pagar impuestos al César, me echo encima a Roma. Dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y se lavó las manos. Sí, como Pilato. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y Pilato qué hizo? ¿Porque incumplió la ley? ¿Qué no hizo? Bueno, a ver, ¿fue un corrupto como lo que conocemos hoy? ¿O no? Efectivamente. Sí, fue corrupto. Mira, esto es una de las... Pilato es uno de los personajes, además lo he estudiado bastante, aunque nunca lo suficiente, pero Pilato es uno de los personajes a los que nos referíamos cuando aludíamos a las fuentes históricas no cristianas. Si acudimos a los evangelios, nos encontramos a un Poncio Pilato temeroso, dubitativo, que duda, que quiere contentar a una muchedumbre peligrosa, pero que al mismo tiempo está convencido de la inocencia del hombre al que le han llevado para que juzgue. Si vamos a Flavio Josefo, que como he dicho, Flavio Josefo escribe una historia de los judíos, del pueblo hebreo, dirigido a un público romano, Flavio Josefo, digamos que justifica en cierta medida que los judíos se hayan levantado contra Roma. Y pone de manifiesto y describe
el gobierno de algunos prefectos. Prefecto era el nombre técnico que tenían los gobernadores en Judea, ¿no? Luego en tiempos de Claudio le cambiaron el nombre a procurador, pero en tiempos de Jesús era el prefecto. Vale. Fray Josefo describe el gobierno de algunos de los prefectos anteriores. Y cuando describe el gobierno de Pilato, dice que era un gobernador cruel, tiránico, despótico, arbitrario, sanguinario. Pues ese es el Pilato que juzgó a Jesús de Nazaret. Y a la pregunta de ¿fue un proceso justo? Es cierto que procedimentalmente Pilato, en calidad de prefecto romano de Judea, el procedimiento que se utilizaba es un procedimiento que era la cognitio extra ordine, es decir, era el conocimiento fuera del orden. Pilato tenía plena libertad para juzgar como quisiera. Y si analizamos las escrituras, apreciamos un procedimiento romano puramente. Hay una accusatio, hay una acusación contra Jesús de Nazaret. Este se niega a pagar tributo y dice que es el rey de los judíos. Hay una inquisitio. Se negaba a pagar tributos a Jesús. Ese era el cargo que le imputaban. Pero no era cierto. Dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Él no dijo nada. Él no dijo nada, exactamente. Claro. Hay una inquisitio, hay una investigación, porque el cargo que llevan ante Pilato contra Jesús de Nazaret es el crimen de lesa majestad populi romani. ¿Esto qué es? Traición contra el pueblo de Roma. Ahí es donde... Exactamente. Y lo que verdaderamente interesa a Roma y a Pilato, en tanto representante de aquella, es saber si Jesús de Nazaret es peligroso contra Roma. Es peligroso, para Roma. De hecho, en esa investigación, en ese interrogatorio, la pregunta que le lanza Pilato encierra el delito que le imputan. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Sabes quién es el último que tuvo ese título? Herodes el Grande. ¿Sabe quién le concedió el título de rey de los judíos a Herodes el Grande? El Senado de Roma. El único que concede y quita el título de rey de los judíos es Roma. Por tanto, ¿tú te proclamas rey de los judíos? Y ante esto Jesús contesta, tú lo dices. Además, en derecho romano, el silencio tácito equivale a confirmación. Mira, había un procedimiento en derecho romano, y no me quiero desviar mucho, ¿no? Que cuando tú querías liberar a un hijo de la patria potestad, había un procedimiento que era la triple venta. Decía la ley de las 12 tablas que el padre que vendía 3 veces a un hijo, el hijo quedaba liberado de la patria potestad. Entonces, cuando se quería liberar al hijo de la patria potestad, se llegaba ante el pretor y el pretor le preguntaba, ¿quieres vender a tu hijo? El padre callaba una vez. El pretor preguntaba por segunda vez, ¿quieres vender a tu hijo? El padre callaba. Si preguntaba por tercera vez y el padre callaba, era síntoma de que sí quería venderlo y por tanto lo quedaba liberado. Exactamente. Cuando Pilato hace esa pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Según el derecho romano, ¿eh? Si contestas que no, te estás desdiciendo. Por tanto, ¿qué acusación hay? Te estás desdiciendo ante tus seguidores. No hay nada, no eres peligroso, ¿vale? Roma te ha asustado. Si dices que sí, te estás inculpando. Si callas, te sigues inculpando. Fíjate la respuesta de Jesús. Tú dices que soy rey. Claro, esto a Pilato, que un provinciano le conteste de esta manera, bueno, ¿pero qué me está diciendo? Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esto es lo segundo que sorprende a Pilato. La verdad, qui veritas est. ¿Qué es la verdad? Porque además, como romanos, bueno, estamos acostumbrados como romanos a esas disquisiciones y a esos diálogos filosóficos. Pero que un judío provinciano de Galilea me diga la verdad, ¿a qué se está refiriendo? Por tanto, Pilato procedimentalmente tenía todas las armas para juzgar como quisiera. Ahora, ¿que fue un proceso justo? Es que en el proceso a Jesús de Nazaret no se busca la justicia, se busca el mantenimiento del orden político. El proceso de Jesús tiene lugar momentos antes de la Pascua, que como te he dicho antes, una fiesta sumamente nacionalista, además una Pascua que coincidía en sábado, por tanto era doblemente sagrada, con una Jerusalén que triplica o cuadriplica su población y con unas fuerzas romanas mermadas. Pilato lo que intenta evitar a toda costa, primero, es una insurrección y en segundo lugar es que en caso de producirse esa insurrección llegue a Roma, porque si llega a Roma depende su cabeza de ello. Joder, qué interesante, ¿eh? Bueno, ¿y hay algún movimiento o algún mito de Jesucristo que diga, bueno, esto según la tradición popular nosotros nos ha llegado y según la historia esto no fue así, como lo de, por ejemplo, de que María Magdalena era prostituta? No sé, ¿qué me puedes decir? Pues mira, el propio mito de Jesús de Nazaret.
Desde el siglo XVIII, la época del raciocinio, de racionalización y todo esto, hubo entre bastantes autores que cuestionaron la existencia de Jesús de Nazaret. Esto es un mito, la historia lo ha desmontado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay fuentes no cristianas, algunas incluso coetáneas de Jesús de Nazaret, que hablan de su existencia. Es un personaje histórico. La existencia de Pilato, te he dicho antes, la propia existencia de Pilato fue puesta en duda durante muchísimo tiempo, hasta 1961, que se descubre la piedra. No, que aquí hay un trozo de granito que está escrito el nomen y el cognomen. El nombre romano tiene 3 partes, el prenomen, el nomen y el cognomen. No conocemos el prenomen, que era el primer nombre, ¿no? Cayo Julio César, pues Cayo es el prenomen, el nomen es Julio y el cognomen es César. Bueno, pues nos ha llegado el nomen, que es Poncio Pilatus. Pilato. Pero hasta 1961 hubo muchos autores que cuestionaron que Pilato realmente existiese, porque decían, bueno, un gobernador romano, pero que solamente aparece en las fuentes documentales, no hay ningún material epigráfico, y además hace muy poquito, hará cosas de 4 o 5 años, se descubrió incluso un anillo romano con el nombre de Pilato, que parece ser que era el anillo de algún funcionario que acompañaba a Pilato y con el que firmaba. Eso se descubrió, además, ese es un descubrimiento muy reciente, desde hace 5 o 6 años, si no recuerdo mal, y se descubrió un anillo aparentemente sin importancia. Oye, sin importancia, tiene escrito el nombre del juez que juzgó y condenó a Jesús de Nazaret. O sea que la historia ha desmentido ese mito de que Jesús era un personaje ficticio. No, hay fuentes no cristianas que aseguran y la existencia de Jesús de Nazaret, que aseguran personajes relacionados con la existencia de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué crees que ha perdurado tanto la figura de Jesús a lo largo del tiempo? Ese es el gran misterio. Mira, cuando te decía que para Roma Jesús de Nazaret no significó nada, lo significó todo, te lo decía porque 300 años después Constantino emite el Edicto de Milán en el que legaliza el cristianismo. Y apenas 350 años más tarde, en el año 385 después de Cristo, un emperador hispano, por cierto, Teodosio, que parece ser, no se sabe si nació en Itálica, en Santiponce, o nació en Cauca, en Segovia, emitió un segundo edicto, que es el Edicto de Tesalónica, que convirtió el cristianismo como la religión oficial del imperio y puso fin a todos los cultos paganos, tanto griegos como romanos como egipcios. Lo significó absolutamente todo. ¿Por qué es tan importante? Es ahí el misterio. Jesús de Nazaret, siendo un personaje sin nadie, provincial, puede salir algo bueno de Galilea, que no es que se enfrentara a Roma, sino que fue juzgado por Roma, condenado además a la pena más sin misericordia, que era la crucifixión, que era la pena de los esclavos. Crucificado, murió, resucitó, ¿no? Que es lo que creemos los creyentes, y ahí está la grandeza, en que 2000 años después sigue siendo un personaje fundamental para miles de millones de personas. ¿Y de qué manera los logros o los avances del Imperio Romano se han arrastrado hasta el hoy? Pues mira, prácticamente a Roma se lo debemos todo. Nuestra cultura, la cultura occidental, es una cultura que bebe de Grecia, que bebe de Roma, fundamentalmente, ¿no? Y con una base moral que se fragua en la tardoantigüedad, luego en la Edad Media cristiana, ¿vale? ¿Qué logros de Roma tenemos actualmente? El derecho. Sí, actualmente tenemos el Código Civil. El Código Civil bebe del Código Napoleónico y el Código Napoleónico bebe del Digesto, que es la compilación en tiempo de Justiniano, en el siglo VI después de Cristo, de todo el derecho romano anterior. Lo tenemos en el derecho, lo tenemos en la política. Yo te contaba cuando hablamos por teléfono y ahora precisamente que vienen las elecciones europeas, aparece el término candidato, ¿no? Este es candidato a las elecciones, candidato a las listas. La palabra candidatus procede de la toga cándida, que era una toga blanca impecable que vestían aquellos que se presentaban a las elecciones en Roma. Y era precisamente una toga blanca para que fuesen fácilmente identificables en el foro. El término ambición. La ambición viene de ambitus. El ambitus era el cortejo de libertos y clientes que acompañaban al pater familias al foro. Entonces, cuanto mayor era el cortejo, mayor era el ambitus, pues más poderoso era, ¿no? De ahí viene la ambición. Y también el ámbito. En este ámbito, en este cortejo, tiene que decirte la lengua.
a las lenguas romance. Y toda la filología, o gran parte de la filología de Europa y también de Latinoamérica, viene del latín, que es la lengua romance. Y todo lo que tú Y te la puedas... ingeniería, ¿no? Porque Y la ingeniería, es por que supuesto. yo el otro día vi y flipé cómo desviaron un cauce, construyeron una catarata para evitar una inundación. Y no sé, y yo decía, pero si eso cuesta incluso hacerlo hoy. Totalmente, pues lo hicieron. Las calzadas. Ya. La primera calzada romana que se hace, que es la Vía Apia, que es Ujú. conocida como la reina de las calzadas, que se hace de Roma a Capua, la hizo además Apio Claudio el Ciego, en el finales del siglo IV antes de Cristo, o sea, 312, antes de que Roma fuese imperio. Una calzada de piedra para facilitar las comunicaciones. Eso permitió crear, a una escala reducida, ¿no? Pero una cuasi globalización. Es decir, tú piensas que nosotros aquí, en Sanlúcar, muy cerquita de Gades, en la provincia de la Baética, pudiésemos hablar latín y un señor de la provincia de Siria nos entendiese. Sí, una globalización a pequeña escala. Evidentemente no se conocía la totalidad del mundo, pero para el Imperio Romano permitía una interconexión bestial. Eso también tuvo su lado malo cuando en el siglo II estalló la pandemia antonina, que se la trajeron las legiones de Oriente, la guerra contra los partos, y precisamente por esa interconexión pues hubo tantísimos muertos. Lo que nos pasó un poco con el COVID. También con el COVID, correcto. Bueno, Andrés, estamos ya para terminar, pero antes de terminar me gustaría darte una cosita porque a nuestros invitados siempre nos gusta sorprenderlos. A ver qué hay en esta cajita. Eso no te lo esperaba. No, esto no me lo esperaba. No te lo esperaba. ¿Será un papiro romano? No. Ojalá, pero no. Un puñal o algo. Bueno. ¿Quiénes son? Pues mira, esto sí que no me lo esperaba. Pues son 3 personas súper importantes en mi vida. Aquí me has pillado, ¿eh? Yo que he estado en la entrevista que no... Ahora nos hemos ido un poquito más sí, a al ese lado. Andrés que no habla tanto de historia, vive y siente, como es lógico. Pues son 3 personas importantísimas en mi vida. Además tuve el grandísimo honor y la grandísima suerte de conocerlas. Son 3 amigos de la universidad, los conocí en la universidad. Desde primero, yo he estudiado Derecho y son 3 amigos de Derecho. Llevamos juntos desde entonces, hace ya casi más de 8 años, con 2 de ellos además, no solamente compañeros de facultad, amigos, casi familia, fueron también compañeros de oposición y actualmente compañeros de trabajo. Y la verdad es que, ¿qué decirte? Personas muy importantes que me han edificado, me han dignificado también, como alguna otra persona también, aquí presente. ¿Qué tenemos por aquí? Y qué decirte, pues son 3 personas realmente a las que valoro como profesionales, como seres humanos, como personas, y a las que quiero. Y con las que me encantaría seguir toda la vida, la verdad, a su lado. Pues me llevaría contigo hablando 3 horas, pero es el tiempo que tenemos porque es que eres magnífico, transmites muchísimo, me he quedado con ganas de más, la verdad, pero bueno, seguimos aquí y valoraremos, seguro que puedes volver y contarnos muchísimo. Yo te lo agradezco. Y ya para terminar, la pregunta que le hacemos a todo el mundo, ¿qué consideras que es la felicidad? La felicidad son momentos. Yo creo que la felicidad es un momento. Además, siempre cuando me preguntan, ¿tú qué es lo que quieres? Digo, yo quiero ser feliz. No me importa ni tener un alto cargo, no me importa ni tener mucho dinero. La felicidad son momentos estando con las personas a las que quieres, en el lugar en el que te gustaría. Pero más estando con las personas a las que quieres. Puedes estar en un sitio en que no te gusta estar, pero siempre se lleva mucho mejor cuando estás con gente a las que quieres y que te quieren, claro, evidentemente. Pues muchísimas gracias por venir, ahora me entero y espero que nos veamos siempre y echemos un buen rato. A ti, Juan, que de verdad, encantado, muchísimas gracias.